Buenas tardes, mi nombre es Carla Georgina Díaz Vargas y en esta ocasión vamos a hablar de lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Según Piris Campos en 2014, son lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Menciona los 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo del agente que los produce. 1. Térmicas. Por calor, líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables. Por frío, congelación. Eléctricas, atmosférica, industrial. Químicas, ácidos, bases y gases. 4. Radioactivas. Sol, radiaciones ultravioleta, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica, radiación por isótopos radioactivos. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? 1. Quemado grave. También se denomina gran quemado. Presenta una superficie corporal quemada superior al 15%. 2. Quemado leve. Presenta una superficie corporal quemada inferior al 15%. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Dérmica primer grado. Destrucción de la epidermis. Es muy dolorosa y tiene una curación espontánea de 4 a 5 días y no deja secuelas. Dérmico superficial. Segundo grado superficial. Destrucción de la epidermis más la dermis superficial. No presenta dolor y tiene una curación espontánea de 7 a 10 días. No tiene secuelas. Dérmico profunda. Segundo grado profundo. Destrucción de la epidermis más la dermis. No presenta dolor, requiere tratamiento quirúrgico y no tiene secuelas. Subdérmica tercer grado. Destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. Presenta pérdida de la sensibilidad y anestesia. Requiere tratamiento quirúrgico y deja secuelas importantes. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? Regla de los 9 de Wallace. Es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada. Se considera que a la cabeza y el cuello le corresponde un 9%, en adultos y en niños mayores de 10 años, igual que cada miembro superior, mientras que al tronco anterior y posterior y a cada extremidad inferior le corresponde el 18%, y el área de los genitales un 1%. En recién nacidos, a la cabeza se les asigna el 19%, a cada extremidad inferior 13% y a cada año hasta los 10 años de edad se les resta el 1% a la cabeza y se le suma un 0.5% a cada extremidad inferior. De acuerdo con el artículo Metabolismo y nutrición en el paciente quemado crítico, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Se caracteriza por el aumento de la tasa metabólica basal hasta 40% por encima de los valores normales, importantes alteraciones de la función mitocondrial, incremento del gasto cardíaco, del consumo miocárdico de oxígeno, así como la degradación de las proteínas muscular y resistencia a la insulina. ¿Cuál es el déficit energético proteico estimado en el paciente quemado?
Estos pacientes tienen un déficit energético estimado de 943 más menos 654 kilocalorías por día y un déficit de proteínas de 49 más menos 41 gramos por día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal de hasta un 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilización oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se invierte, presentando un tercio de la respiración mitocondrial acoplada a la fosforilización oxidativa y los 2/3 restantes a la respiración total son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia y la hiperlactatemia de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura, el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactatemia. La hiperglucemia por valores mayores de 180 miligramos sobre decilitro se asocia con resultados clínicos adversos, tales como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardado en la curación de las heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo severo genera sarcopenia, la cual se asocia a disfunción orgánica, debilidad muscular y mayor mortalidad. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Se estima que por un metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa magra corporal. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. La lipólisis puede permanecer aumentada entre 5 días y 2 meses posteriores a la agresión térmica, siendo las alteraciones en el perfil de ácidos grasos más pronunciadas entre el día 7 y 10 de la posagresión. 2. Aumento persistente en los niveles de glicerol. 3. Aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y descenso de los niveles de cuerpos cetónicos. 4. Aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria. 5. Incremento de la morbimortalidad por infiltración grasa, en particular del hígado, lo que se asocia a la resistencia a la insulina. Menciona qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Los micronutrientes que se ven afectados son cobre, selenio, zinc principalmente, pero también se ven alterados el boro, el bromo, el hierro y el yodo. Además, estos pacientes exhiben una deficiencia de vitaminas A, C, D y E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral es la vía de elección en el paciente quemado crítico. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Hasta el momento, algunos estudios han demostrado que la nutrición enteral muy precoz en las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de
catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. 1. Reducción de la estancia en unidad de cuidados intensivos. 2. Reducción en infección de las heridas. 3. Disminuye los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. 4. Mantiene la integridad de la barrera intestinal. 5. La motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? En los casos donde la nutrición enteral se encuentra contraindicado son cuando se presente disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente un síndrome de compartimental abdominal. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? Se recomienda la ecuación de Toronto, ya que considera la variabilidad de los requerimientos energéticos a medida que evoluciona la enfermedad. En cuanto a los niños, la fórmula de Schofield es la que más se recomienda. ¿Cuáles deben ser los aportes carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilo por día? Carbohidratos. No superar 1.400 a 1.500 calorías por día como hidratos de carbono y en el aporte no debe de exceder de 5 miligramos por kilogramo por minuto, manteniendo la glucemia en 140 o 180 miligramos sobre decilitro con insulina, en ausencia de diabetes mellitus. En gramos sería de 5 a 7 gramos por kilogramo por día. Lípidos, menor al 30% de las calorías no proteicas, que puede ser de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Proteínas, menor del 20 al 25% del aporte calórico total, que es de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día. ¿Cuál deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. Glutamina, de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo al día. Cobre, de 4 a 5 miligramos. Selenio, de 300 a 500 microgramos. Zinc, de 25 a 40 miligramos. Cromo, de 15 miligramos al día. Vitamina C, de 1 a 3 gramos por día. Vitamina C, para menores de 70 años, 600 unidades internacionales. Para mayores de 70 años, 800 unidades internacionales. Vitamina A, 10.000 unidades internacionales. Vitamina E, de 20 a 25 unidades internacionales. Y coenzima Q10, 10 miligramos.